Dios les bendiga una vez más. Vamos a tomar el tiempo para la enseñanza de esta mañana. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos quieren recibir la instrucción del Señor? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable. Queremos, Señor, hoy que todos nuestros sentidos naturales y espirituales puedan estar enfocados solamente en tu voz, que tú hables a nuestras vidas como solamente tú lo sabes hacer. Llénanos de tu paz hoy y podamos, Señor, ser esa buena tierra, esos de los que oímos y entendemos lo que tú nos hablas. Y que en este día, Señor, cada uno de nosotros seamos ese tabernáculo vivo donde tu palabra y tu presencia se puedan manifestar. Te damos gloria, honra y honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a recordar y a retomar, porque hoy vamos a terminar la enseñanza que iniciamos la semana pasada, hablando acerca de la permanencia. Quiero que regresemos por favor a Primera de Juan capítulo 3 verso 24. Primera de Juan capítulo 3 verso 24. Dice entonces la escritura: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La casa espiritual que está buscando el Señor no es un edificio hecho de manos, como lo dice Isaías 66. Isaías 66:1 nos dice: ¿dónde está el lugar que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Cuando el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está ese lugar? Entonces no está hablando de un lugar físico, está hablando de un tabernáculo espiritual. Usted y yo somos un tabernáculo para Dios. Cuando miramos el Antiguo Testamento y vemos la figura del tabernáculo, el tabernáculo simbolizaba lo que usted y yo debemos ser para Dios. Un lugar en donde habite la presencia de Dios. Y hablábamos la semana pasada, partiendo de este verso, la importancia de la permanencia y cómo es que la permanencia se evidencia con base en el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. Lo que nos llevaba a ver la escritura, en lo que dice Pablo a Timoteo, de que el Señor no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si me puede mostrar por favor el esquema, el primero, para que recordemos. Y entonces nos habla de 4 elementos que tiene ese espíritu que el Señor nos ha dado. Porque Pablo a Timoteo le dice: por revelación de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que por el contrario, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu valiente, con poder, amor y dominio propio. Y dijimos que este verso debíamos ordenarlo, y lo ordenamos encontrando estos 4 elementos en este orden. Lo primero que el Señor, la primera parte de nuestro espíritu debe ser la etapa del esfuerzo y del valor. Y tomábamos el ejemplo de Josué, como el Señor le habló en varias oportunidades: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero cómo ese esfuerzo y ese valor iban o llevaban o tenían que llevar a Josué a que meditara en la palabra, a que guardara la ley, para que pudiera prosperar, para que pudiera conquistar aquello que el Señor le había entregado que conquistara. Luego hablamos, o más bien en Crónicas habla acerca de cómo David le da instrucciones. A unos instantes de morir le da instrucciones a su hijo Salomón. Y me llama la atención en esa instrucción cómo David le dice a su hijo Salomón lo siguiente: ánimo, esfuérzate
y pon manos a la obra. ¿Pon manos a la qué? Ojo, pon manos a la obra. ¿Qué era lo que iba a edificar Salomón? Un templo. Ya ese tabernáculo del Antiguo Testamento, del tiempo de Moisés, ya había o se iba a erigir como un templo. Y David preparó todas las cosas, las dispuso. Digámoslo desde el punto de vista natural, él financió toda la obra. David preparó financieramente toda la obra, proveyó el oro, la plata, las piedras preciosas, las telas finas, etcétera. Todo lo proveyó David. Pero ¿quién ejecutó la obra? Salomón. Pero fíjese lo que le dice David: ánimo, esfuérzate y pon manos a la obra. Hemos entendido que ¿quién es la obra? Nosotros somos la obra. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está diciendo la palabra? Esfuérzate, ten ánimo y pon manos a la obra. Porque es la misma instrucción de Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente para guardar de cumplir todas las palabras que mi siervo Moisés te enseñó. Esfuérzate y sé valiente, medita en la ley de día y de noche. Esfuérzate y sé valiente de guardar todas las cosas, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo. Todas esas instrucciones del Señor a Josué era una instrucción que lo quería llevar realmente a que pusiera manos en la obra. No a edificar un templo físico. Aunque Salomón edificó un templo físico, pero hemos entendido que la palabra nos habla de forma parabólica, y lo que nos está queriendo decir es que el Señor quiere que usted y yo levantemos un tabernáculo o un templo para Dios. Pero para ello necesitamos permanencia. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos en nuestra ciudad actual o en otras ciudades donde quizás hemos estado o hemos visitado, que hay obras de infraestructura que no se han terminado? Que empezaron y que llevan años empezadas, pero que no las han terminado. Y se pregunta uno, ¿cómo es posible? Este terreno ya casi están terminando y no la terminan. Puentes que están construyendo y que llevan años y no los han terminado. ¿Cómo es posible eso? Y esa es una radiografía de nuestra vida. Porque muchas veces empezamos tantas cosas y no las terminamos. Y no las terminamos porque en primer lugar nos pega el desánimo. Me da flojera. Hoy no quiero hacer nada. Y lo primero que necesitamos según esto es esfuerzo y valor. Necesitamos romper con ese esquema. Luego hablábamos de que ese esfuerzo y ese valor para empezar a caminar, para empezar a hacer la obra, nos va a ir empoderando, porque la instrucción del Señor a Josué era: esfuérzate y sé valiente para meditar en la palabra, para seguir la palabra, para no desviarte de la palabra. Eso nos va a llevar a que realmente tengamos dominio propio. Y hablábamos de que en realidad no teníamos dominio propio, porque si nos dejamos gobernar por las emociones, si nos dejamos gobernar por otros, realmente no tenemos dominio propio. Y el Señor nos dio un espíritu con dominio propio, que solamente se debe sujetar a la voz de Dios, nada más. Y entonces veíamos varios ejemplos la semana pasada, que no los voy a mencionar, pero veíamos varios ejemplos que nos llevaban a entender que en realidad no éramos nosotros los que gobernábamos, aunque nos creíamos los mandamases de nosotros mismos. Nos creíamos que ya éramos los meros y yo me mando solo. No me mando solo. Me manda la carne, me mandan los deseos, me mandan las emociones. Y actuamos basado a eso. Pero el Señor nos quiere llevar a que desarrollemos un dominio propio. Y veíamos en todos esos versos cómo nos habla el Señor de que antes Pablo no tenía dominio propio,
Pero por el hecho de empezar a meditar en la palabra, de buscar la voz de Dios, comenzó a desarrollar en su vida dominio propio. Aún hasta el punto de que en 1 de Timoteo 4:15 él le empieza a recomendar a Timoteo y le dice: mira, persevera en estas cosas. Y cuando veíamos cuáles cosas eran y leíamos los versos anteriores, hablaba de que persevera en la enseñanza, en la exhortación, y todo tiene que ver con buscar la intimidad con Dios, para que podamos de en verdad desarrollar el dominio propio. Porque ¿qué es lo que dice? Y esto se lo saben todos. ¿Qué es lo que dice Juan 8:32? A ver, los que saben de Biblia, ¿qué dice Juan 8:32? ¿Y conoceréis qué? ¿Y qué hará la verdad? Ah, entonces sí se lo sabían. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de tu carne, libre de tus impulsos, libre de tus emociones. Ya no vas a actuar por impulso o por reacción, vas a actuar con un conocimiento de Dios, un conocimiento de la voluntad de Dios, porque ya has encontrado la verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Luego del dominio propio, porque si nuestra voluntad ya no está supeditada o sujeta a un factor externo diferente de Dios, por lo tanto, entonces ahora sí podemos andar en amor. Y entendíamos y veíamos en esos versos que ahí están, que el amor en esencia o en resumen es andar en sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Mandamientos, por supuesto, que ya venimos meditando, estudiando, buscando y escudriñando por la palabra de Dios. Eso va a hacer realmente que usted y yo verdaderamente manifestemos el amor a Dios. Y finalmente eso nos lleva a que el espíritu de poder se active en nuestras vidas. El espíritu de poder que viene como la etapa final de un proceso de desarrollo de un discípulo. Cuando veíamos Marcos 3:13 al 15, que dice que subiendo al monte llamó hacia los que él quiso para que estuvieran con él y estableció a 12. Y dice que después los envió a predicar y después les dio autoridad. Y veíamos cómo en esas 7 fases de desarrollo de un discípulo, solamente hasta la última fase se le da poder al discípulo o autoridad. Pero muchos están buscando hoy el poder y la autoridad sin tener que pasar por los diferentes procesos. Como muchas veces hoy vemos, y voy a usar este ejemplo solamente para ilustrarlo. Hay muchísimas excepciones a este ejemplo, pero por lo general uno mira jóvenes hoy día, y no solamente hoy día, sino desde hace mucho tiempo, que ven a la gente mayor y ven los logros de la gente mayor, o ven los logros de X o Y persona, y hablo de logros de esta tierra, y entonces ven, ay, tiene este carro, wow, que tiene esta tremenda casa, no, que ya es empresario, y entonces ¿qué hay en su corazón? Yo quiero ser como él. Pero anhelan solamente el resultado, pero no están dispuestos a vivir todo el proceso que ese fulano tuvo que vivir para llegar hasta ahí. Porque para ser el empresario exitoso que hoy es, tuvo que haber pasado quizás muchísimos años en su vida de muchos esfuerzos, de renunciar a muchas cosas. Pero ¿qué queremos? El resultado y no el proceso. Así de la misma manera muchos quieren el resultado, el poder de Dios manifestado en sus vidas, porque ven a alguien, wow, ora y los demonios se van, ora y los enfermos se sanan. Yo también quiero eso. Ok, tú lo puedes tener, vive tu proceso, esfuérzate y sé valiente, conquista el dominio propio meditando en la palabra. Camina en el amor, en el verdadero amor, para que entonces obtengas el poder de Dios. Entonces, todo esto simplemente era una recapitulación, porque ¿qué es lo que quiero llevarles hoy día en esta segunda parte? Miremos el segundo esquema, por favor. Yo sé que ven muchísimos elementos y vamos a desglosarlos. Créame que es más fácil de lo que parece ser. Entonces voy a explicarles paso a paso. Ahorita les hablaba y les decía que qué es lo que el Señor quiere que levantemos.
un tabernáculo, o un templo, o una casa. Son sinónimos. Entonces, en el modelo del tabernáculo, como usted lo ve ahí, el tabernáculo se componía de 3 partes, aunque en esencia en realidad eran 2. Las 3 partes, ¿cuáles eran? El atrio, que usted lo ve ahí en la parte izquierda. Luego está otro edificio dentro de, recuerden que el tabernáculo era, sus paredes, por decir así, eran cortinas. Entonces habían unas cortinas exteriores en donde se tenía un espacio llamado el atrio, que es algo así como el patio frontal. Luego de ese atrio había otro edificio, por llamarlo de alguna manera, otras cortinas que resguardaban 2 lugares muy importantes: el lugar santo y el lugar santísimo. Eso sí lo sabemos, ¿cierto? Ahora, entendiendo solamente el esquema general, vamos a desarrollar este proceso de esta segunda parte de la permanencia. Porque un día usted y yo estábamos sin ley, como podemos ver en la gráfica, todo el lado izquierdo, estábamos sin ley. ¿Qué quiere decir estar sin ley? No teníamos ningún conocimiento de Dios, ni nos importaba tener conocimiento de Dios. Vámonos por un momento a Romanos 7:9. Le voy a pedir que usted busque en su Biblia para que tengamos la gráfica en pantalla. Romanos capítulo 7, versículo 9. Mire lo que dice. Está hablando Pablo. Dice: y yo sin ley vivía. Dice: y yo sin ley vivía en un tiempo. Mire, Pablo lo está diciendo. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, Pablo nos está mostrando que hay un estado espiritual en la vida de un hombre o de una persona que es un estado sin ley, sin conciencia de Dios. Pero Dios no quiere que ninguno estemos en ese estado. Pero la realidad es que muchos están en ese estado. Ahora, de ahí hay un segundo estado. Y ahí mismo en el capítulo 7, versículo 7, Pablo está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces viene un segundo estado, que es un estado bajo la ley. Y ese estado bajo la ley es un estado en donde tenemos, digamos, algo de conciencia, algo de conocimiento. Hemos leído algunas cosas de la Biblia, o hemos leído mucho la Biblia, pero todavía no entendemos ni jota de lo que dice la Biblia. Ese es un estado bajo la ley, que está representado en el atrio. ¿Por qué está representado en el atrio? Porque en el atrio es donde llegaba todo el pueblo a entregar sus ofrendas. Ahora pensemos, ¿el pueblo de Israel conocía la ley, sí o no? Se las enseñaban desde niño, pero no la entendían. Ellos venían a entregar el corderito, a entregar la palomita, a entregar sus primicias, a entregar sus ofrendas, y llegaban ahí al atrio donde los esperaban los sacerdotes. Ahí recibían los sacerdotes las ofrendas, los sacrificios, etcétera. Pero la gente no sabía qué significaba eso. Ay, hay que llevar la ofrenda porque hay que llevar la ofrenda. Ay, hay que llevar el cordero pues porque hay que llevarlo, porque si no, pues Dios no nos perdona los pecados. Pero no entendían la profundidad de lo que eso significaba. Pero lo hacían. Entonces representa a todos esos, o nos representa, si nos pudiéramos incluir también ahí, a todos los que leíamos y leíamos y leíamos la Biblia, pero no entendíamos la profundidad de la Escritura. Veíamos un montón de historias bien bonitas, muchas de ellas, y otras bien fuertes.
si el cine tomara la Biblia como base para crear sus películas, hay películas de todo tipo. De acción, muchísima. Romántica, también. De traición y de drama, ni qué decir. Hasta pudiéramos decir de ciencia ficción, porque si ilustraran los milagros que en la Biblia se relatan, para muchos sería ciencia ficción. Entonces, habla de ese estado bajo la ley, representado en el atrio, donde todo el mundo llegaba, pero de ahí no podían pasar. Luego de eso empezaba lo que en realidad era el tabernáculo, que son esos dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo representa la sabiduría, porque en el lugar santo, ¿quiénes entraban solamente? Los sacerdotes. Solamente los sacerdotes tenían acceso al lugar santo, previamente a haber pasado por el atrio, en donde en el atrio estaba un elemento o un utensilio llamado el lavacro, que tenía puros espejos de bronce. ¿Para qué? Para que cuando viniera el sacerdote pudiera lavarse ahí las manos y aún pudiera mirar que su atuendo, su túnica no tuviera ninguna impureza, para poder entrar al lugar santo. Pero si se fijan, ese lugar santo tiene una entrada que está ahí como blanquita, si ustedes la alcanza a ver en el gráfico, y a un lado dice velo de la carne. Como eran cortinas, por supuesto había una cortina que era como un velo que hacía las veces de puerta. Entonces, para poder entrar al lugar santo había que abrir ese velo para poder ingresar. Eso tiene un significado, y es que para poder nosotros entrar a la sabiduría necesitamos primero romper el velo de nuestra carne, morir a nuestra carne. Porque si no morimos a nuestra carne, no vamos a poder entrar a la sabiduría. ¿Sí me estoy haciendo entender? Muy bien. Luego de eso, hay otro lugar que es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto o el arca del testimonio, en donde en ese lugar se manifestaba la voz de Dios. ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Imagínense eso. Una vez al año. ¿Y qué hacía en ese lugar? Presentaba el sacrificio de redención del pueblo. Y no solamente del pueblo, él tenía que presentar un sacrificio por sí mismo. ¿Y qué pasaba? Tenía que entrar con todo el atuendo sacerdotal, como lo declara en Éxodo, el atuendo sacerdotal que tenía la mitra, que tenía el efod con las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, con, por supuesto, toda su túnica de lino. Pero adicionalmente tenía que tener amarrado una cuerda de grana con unas campanillas. Y entonces, al pasar del lugar santo al lugar santísimo, los sacerdotes que se quedaban en el lugar santo sostenían la cuerda, y mientras que el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo presentando la ofrenda y se escuchaba la campanilla, todo estaba bien. Pero cuando ya no se escuchaba la campanilla, wow, preocúpese. ¿Qué tenían que hacer? Jalar el cordón para sacar el cadáver del sumo sacerdote. ¿Y por qué sucedía eso? Ay, porque se entró en pecado. Era algo bien fuerte. Pero ¿qué pasaba si salía el sumo sacerdote del lugar santísimo? Había una gran fiesta en todo Israel, porque eso significaba que el Señor ya los había perdonado y tenían todo un año de perdón. Imagínense, hacían una gran fiesta porque tenían un año de perdón. Y usted y yo tenemos toda la eternidad de perdón y estamos tristes. ¿Ah? Y eso es lo que sucedía. Ahora, el lugar santísimo representa el entendimiento.
Y vamos a mirar por qué le estoy diciendo todo esto. En el lugar santo comienza realmente nuestro proceso o nuestra carrera. Por eso cuando miramos Juan capítulo 14, verso 6, dice la escritura, Jesús dice, yo soy ¿qué? El camino. ¿Y qué más? Y la verdad. ¿Y qué más? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nos está hablando de 4 etapas en el desarrollo de nuestra carrera. Pero ¿cuál es la primera etapa? Camino. Por lo tanto, ¿alguien que está sin ley ya comenzó? No ha comenzado. ¿Alguien que está bajo la ley comenzó? No, en realidad comenzó en el camino cuando estuvo dispuesto a morir a su carne, a romper el velo de la carne, a pedir perdón por sus pecados y a empezar a vivir una vida en el Espíritu. Ahí es donde en realidad empezó su camino. Lo cual no quiere decir que no debamos pasar por la ley. Todos debemos pasar por la ley. Todos. Por eso es un proceso. Y si nota, está ilustrado con flechas. ¿Por qué? Porque uno me lleva al otro y después al otro, porque son etapas de nuestra vida. Al igual que cuando entramos a estudiar en lo académico, hay etapas, hay grados. Usted no entra de una sola vez a 6º grado. Usted primero entra al primer grado de primaria, segundo, tercero, quinto, luego va al 6º grado, después va creciendo hasta que va a middle school, después a high school y después va al colegio. ¿Sí o no? Ese es un proceso normal. Y como Dios también nos enseña a través de los procesos naturales, nos está mostrando que hay un proceso de desarrollo en nuestra vida, en donde un día pudimos estar sin ley, pero de ese estado pasamos al estado bajo la ley. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que superemos esa barrera que hay ahí, que es nuestra carne. Superando esa barrera de la carne vamos a empezar a caminar en la sabiduría. ¿Por qué? Porque empieza a operar en nosotros el temor de Jehová. Temor de Jehová que ya lo hemos enseñado aquí en otras ocasiones. Y simplemente para mencionarle rápidamente, temor de Jehová que también se representa o se manifiesta en 4 etapas o 4 disciplinas. Entonces miramos Proverbios 1:7 que dice, principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, temor de Jehová que se aprende. Primero oyendo. Habacuc 3:2 nos dice, oí y temí. Entonces, oír la voz de Dios o la palabra de Dios nos va a llevar a desarrollar temor de Dios. Segundo, debemos entender que el temor de Jehová se aprende cuando nos congregamos. Moisés recibió instrucción de Dios diciendo, haréis congregar a todo el pueblo, padres, hijos, hijas y a tus extranjeros, para que aprendan a temer a Jehová. Tercera disciplina, diezmar. Indefectiblemente diezmaréis de todo para que aprendas a temer a Jehová. Y cuarta disciplina, transcribir. Dice que cuando se sentare en el trono de su padre, entonces se le dará una copia de la ley para que tome de ella esa copia idéntica y pueda a través de esa copia meditar y saber cuáles son las instrucciones de Dios. Entonces, 4 disciplinas que nos enseñan a temer a Jehová. Si estamos desarrollando estas 4 disciplinas, dice la escritura entonces que el temor de Jehová está en nosotros, por lo tanto, ya hemos sido introducidos en la sabiduría. Y si estamos en la sabiduría, entonces estamos ¿en dónde? En el camino. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Mire lo que dice 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué más?
y sabiduría de Dios. Entonces, si la sabiduría está presente en el lugar santo, ahí está presente Cristo. Comienza nuestro proceso ahí, en realidad. Ahí está la etapa camino. Pero aún Dios no quiere que nos quedemos en esa etapa. Dios quiere que sigamos. Y entonces que de esa etapa camino o sabiduría hay otra siguiente etapa, que es la etapa de entendimiento, representada en el lugar santísimo. ¿Y por qué decimos que es la etapa del entendimiento? Porque la sabiduría comienza a fluir en nosotros y empezamos a tener destellos de la voz de Dios y empezamos o más bien ya leemos la escritura y ya la entendemos un poco más, o ya empezamos a descubrir los tesoros que hay en ella, pero todavía no tenemos pleno conocimiento. Necesitamos desarrollar un entendimiento para que se configure en realidad el conocimiento. Cuando leíamos o leemos Jeremías 9:24, un verso que hemos leído no sé ni cuántas veces, nos indica que lo que el Señor quiere para nosotros es que lo entendamos y lo conozcamos. Entonces, para llegar al conocimiento necesitamos primero el entendimiento. Y el entendimiento se da cuando empezamos a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que se manifiesta en el lugar santísimo? La voz de Dios. Miremos un ejemplo, Números 7:89. Libro de Números, capítulo 7, verso 89. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, mire lo que pasaba. Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba ¿sobre qué? Sobre el arca del testimonio. ¿Y en dónde estaba el arca del testimonio? ¿En qué parte del tabernáculo? En el lugar santísimo. Dice, y le hablaba de encima del propiciatorio, que es la tapa del arca, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces, ¿en dónde se manifestaba la voz de Dios? En el lugar santísimo. Ahí era donde se manifestaba la voz de Dios. Entonces, cuando tenemos la voz de Dios, tenemos entendimiento. ¿Qué es lo que Pablo oraba tanto por la iglesia de Éfeso? Vámonos por un momento a Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? ¿Y en dónde está la sabiduría? En el tabernáculo, en el lugar santo. Ahí empieza la sabiduría, ¿sí o no? Dice, para que os dé el Padre, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. ¿Y de qué más? Revelación. ¿Dónde se revelaba el Señor? En el lugar santísimo. Entonces, no solamente quiere Dios que lleguemos al lugar santo, sino que aún avancemos al santísimo, en el conocimiento de Él. Es decir, para que el conocimiento realmente se configure, necesitamos la sabiduría y la revelación, o en otras palabras, la sabiduría y el entendimiento. Sigamos el 18. Mire lo que dice el 18. Alumbrando los ojos de ¿qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque cuando los ojos del entendimiento son alumbrados, entonces dice, vamos a poder saber cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la herencia, de la gloria de su herencia en los santos. Mire, la iglesia de Cristo hoy día en general no ha descubierto ni el 1% de las riquezas que Dios tiene.
Nos asombramos porque hay una liberación, nos maravillamos porque el Señor sana a un enfermo, pero no nos hemos dado cuenta ni del 1% de las riquezas que hay para aquellos que desarrollan entendimiento. Y como ya lo hemos mencionado, el Señor no le va a revelar sus tesoros a cualquiera. Regresemos al esquema, por favor. Entonces, si miramos muy bien en esos 4 estados, necesitamos esfuerzo y valor. Necesitamos dominio propio. Porque si no tenemos esfuerzo y valor y no tenemos dominio propio, nos vamos a quedar estancados en una de esas etapas. Si estamos sin ley, pues ni se diga. Pero si estamos bajo la ley, como mínimamente creo que pudiéramos estar, ahí Dios no quiere que nos quedemos. Dios quiere que rompamos el velo de la carne para que podamos empezar a tener la sabiduría de Dios. Miren, Israel conquistó un territorio al lado oeste del Jordán. Pero Dios no quería que se quedaran ahí. Cuando viene a Josué, en el capítulo 1 de Josué, le dice: pasa tú y todo este pueblo el Jordán. La prueba de fuego para Josué en su propia vida era ese Jordán. Así como un día Moisés estuvo frente a un mar, el Mar Rojo. Dios no quería que se quedaran en Egipto, tierra de esclavitud, de limitación. Mire, en Egipto no se puede desarrollar la sabiduría y el entendimiento, porque hay limitación. ¿Qué hizo Dios? Sacó a su pueblo ¿de dónde? De Egipto. Pero había un paso muy importante para salir de Egipto: el Mar Rojo. ¿Sabe qué representa ese Mar Rojo? A propósito de rojo, romper el velo de la carne. ¿Y quién abrió el mar? Dios. Pero ¿quiénes tuvieron que pasar? El pueblo. Lo que nos enseña que aunque Dios nos puede dar la capacidad para hacerlo, las fuerzas para hacerlo, las herramientas para que lo hagamos, usted y yo somos los que tomamos la decisión. ¿Y qué hubiera pasado si parte del pueblo no hubiera cruzado el Mar Rojo? Los egipcios los hubieran matado. Entonces, es necesario que nosotros rompamos el velo. Ahora, en el caso de Josué, era el Jordán. El verdadero proceso o conquista de la tierra prometida no fue a este lado del Jordán, era al otro lado del Jordán. Vuelvo y le pregunto: ¿quién abrió el Jordán? Pero ¿quiénes tuvieron que cruzar? El pueblo. Es usted, solo usted y nadie más que usted, el que tiene que hacer el esfuerzo por romper el velo de su carne. Nadie más lo puede hacer por usted, para que entonces pueda entrar a la sabiduría. Cuando cruzaron de Sitín, lado oeste del Jordán, a Gilgal, lado este del Jordán, comenzó en realidad la conquista de la tierra prometida. Y entonces vemos cómo al cruzar el Jordán, incluso cuando usted lee finales del capítulo 1 y capítulo 2 de Josué, el Señor le habla a Josué y le dice, previo a cruzar el Jordán: hoy te engrandeceré delante del pueblo. ¿Y engrandecer qué significa?
hoy te voy a elevar, te voy a levantar, te voy a dar un crecimiento, te voy a dar un nivel. Algo que solamente ocurre cuando la sabiduría está presente. Es la sabiduría la que nos hace personas maduras. La madurez no lo da la edad. ¿Por qué usted le dice a alguien que es una persona madura? En lo natural. No necesariamente por la edad. Usted ve una persona y dice, esta persona es muy madura. Por cómo se comporta, por cómo habla, lo cual representa de alguna manera la sabiduría que esa persona puede tener. Pero no tiene que ver con la edad, porque encontramos muchachos de 15, 20 años muy maduros, como encontramos señores y señoras de muchos años y no tan maduros. Parecen como de esas frutas engañosas, ¿no? Que se ven bien bonitas y maduras y cuando las abres están podridas por dentro. Porque la madurez no tiene que ver con la edad. Aunque se supone que por el cúmulo de experiencias que vivimos deberíamos ser maduros. Pero las experiencias no necesariamente van de acuerdo a la edad. Hay personas que les ha tocado vivir tremendas experiencias a muy corta edad, lo cual los ha llevado o a ser maduros o a no querer vivir siquiera. Todo depende de cómo lo hayan tomado. Entonces, la sabiduría es algo que viene a nosotros como resultado de nosotros haber tomado unas decisiones en nuestra vida, en este caso espiritual, de romper la carne. Y cuando digo romper la carne, creo que usted me entiende todo lo que dice Romanos 8, de dejar de morir, de dejar de pensar en la carne, en las cosas de la carne y ocuparme en las cosas de la carne y más bien ocuparme en las cosas del Espíritu. Y entonces Pablo está orando y está diciendo, yo le pido al Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación o entendimiento, para que se configure el conocimiento de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces hay dos velos que tenemos que romper. Primer velo, velo de la carne. Segundo velo, velo del entendimiento, para poder encontrar la verdad, verdad que viene de la voz de Dios. ¿De dónde viene la verdad? De la voz de Dios, de nadie más. Lo que yo le digo a usted es verdad porque viene de la voz de Dios, no porque yo se lo digo. Y cada uno de nosotros debemos desarrollar ese nivel de intimidad con Dios hasta que lleguemos a la verdad de Dios, para que tengamos la capacidad de discernir lo que escuchamos por muchas partes y dejar de creer un montón de cosas que otros dicen solamente porque es fulanito de tal. No es porque sea fulanito de tal. Si alguien me habla y yo sé que eso viene de la voz de Dios, yo lo creo. Punto y aparte. Pero necesitamos llegar a la verdad. Entonces, la verdad, que es la segunda etapa que nos dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Miren que son procesos, son etapas. Y no nos podemos quedar estancados en una de ellas, porque cuando hay estancamiento es porque no hay perseverancia, porque no hay permanencia. Por eso leíamos la semana pasada al finalizar la enseñanza todos esos versos del capítulo 15 de Juan que nos decían que el Señor quiere que permanezcamos. Muy bien. Ahora, luego de la verdad viene la etapa vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la etapa vida, como ya hemos conocido la verdad, en ese proceso, en esa etapa de verdad, como lo leíamos en Juan capítulo 10 acerca del redil, en donde somos capacitados o entrenados para oír la voz de Dios, entonces el Señor nos revela o nos da a entender nuestro nombre, nuestro propósito. Y entonces, si yo ya sé el propósito de mi vida, ¿qué voy a hacer?
A ejecutarlo. Cuando usted va al trabajo, se presenta a su trabajo, ¿usted qué está esperando? Que le digan o le den instrucción de qué es lo que usted debe hacer. Pero cuando usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿le tienen que volver a decir? No, usted ya lo hace. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Descubrir qué es lo que yo tengo que hacer en esta tierra. ¿Para qué el Señor permitió que yo viniera a esta tierra? Y no importa la edad que usted tenga hoy, usted puede decir: yo tengo 20, 30, 50, 60 años y todavía no sé para qué vine a esta tierra. Tranquilo, todavía estamos a tiempo. Porque quizás incluso sin darnos cuenta ya cumplimos el propósito de Dios, pero necesitamos descubrir cuál es ese propósito. Les compartí cómo el Señor me habló y me dijo que mi abuela cumplió el propósito. Todavía no se ha muerto, pero el Señor me lo habló y yo lo creo. Cuando ella parta, sé que va a partir en la paz de Dios, porque cumplió su propósito. Y así es que Dios quiere que cada uno de nosotros, el día que sea, partamos con paz. ¿Quiénes son los que no tienen paz a la hora de su muerte terrenal? Aquellos que no han cumplido el propósito. Por más que hayan acumulado riquezas, bienes, engendrado una gran familia, pero si no han cumplido el propósito, su alma, su espíritu está intranquilo. Y eso se cumple en la etapa vida. Pero para yo poder llegar a la vida necesito la verdad. Porque ¿cómo voy a hacer yo algo que no sé qué tengo que hacer? Dios no nos mandó a esta tierra para que gastáramos los recursos naturales solamente. Dios nos mandó con un propósito. Y luego de la etapa vida, pues llega la vida eterna, que es el conocimiento pleno de Dios. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie puede conocer al Padre como en realidad es, sino a través de Jesucristo. Él mismo lo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces ahí vemos la configuración de esas 4 etapas: camino, verdad y vida eterna. Pero también vemos 4 etapas de nuestro desarrollo en esta tierra: sin ley un día, bajo la ley, y luego entramos o deberíamos entrar a la sabiduría para posteriormente llegar al entendimiento. Sin llegar al entendimiento no podemos desarrollar esas últimas 2 etapas. Ahora, para ir cerrando, porque todo esto tiene que ver con permanecer. Algunos están pensando, pero ¿qué tiene que ver? Vamos a ver qué tiene que ver. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Mire lo que dice. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué quiere decir? Que en vez de buscar a Dios, se extraviaron y no buscaron a Dios. No quisieron buscar a Dios. Cosa que nos habla el mismo Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 23, o más bien 22 y 23. Romanos 1, 22 y 23. Mire lo que dice: profesando ser sabios, se hicieron ¿cómo? Necios. Un necio es uno que es ignorante y adicionalmente insensato. O sea, o no sabe y tampoco entiende.
Entonces, que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo hizo Dios al hombre o el espíritu del hombre? Recto, con una elevación. Pero ¿qué hizo el hombre? Cambió la gloria en semejanza de ¿qué? En semejanza de imagen de hombre. Si Dios nos hizo espíritu, el hombre es una degradación. Y no solamente se degradó como hombre, sino que dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿En dónde están los reptiles? Se arrastran. Entonces Dios nos hizo con un espíritu recto, pero ¿qué hizo el hombre? Se degradó hasta arrastrarse por el polvo. Eso representa a los que están sin ley. Pero ¿cómo nos hizo Dios? Rectos. ¿Y qué es un recto? Un recto es lo mismo que el Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Será que a veces, y esto va más un poquito para los hombres, será que a veces somos sabios en nuestra propia opinión cuando el GPS nos dice por aquí, nosotros decimos no, por aquí? ¿Y qué dice el GPS? Recalculando. Mire, el Señor ha puesto en nosotros un GPS que es el Espíritu que ha puesto en nosotros. Por eso es ese Espíritu el que nos lleva a la permanencia. Y entonces, cuando nosotros sabios en nuestra propia opinión decimos: ¿sabes qué? No es esto, Dios, tranquilo, yo sé cómo hacerlo, yo lo hago. Y lo hago a mi manera. Pero ¿qué dice Dios? Recalculando. Todavía hay chance. Porque Dios nos creó rectos, pero el hombre se desvió. Ese es el problema de desviarnos del camino. ¿Se acuerdan del cuento de la Caperucita Roja? ¿Por qué el lobo se la comió? Porque se fue por donde le dijo la abuelita o la mamá que no se fuera. ¿Por qué nosotros somos traspasados de tantos dolores? Porque nos desviamos. Mire, señores mexicanos, el Señor les da, o más bien el mundo les da tanto en la torre por no hacer caso a Dios. Miren, y digo mexicanos porque me entienden ese término, ¿cierto? Los demás de diferentes naciones quizás me entiendan este otro. El Señor nos llama cabeza dura por hacer lo que queremos como queremos y no atender su palabra. Tercos, obstinados, y nos damos duro. Y parecemos masoquistas y nos damos duro y nos damos duro. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pablo cuando se le apareció en el camino a Damasco? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, aquí está la aguja. Pullándose y pullándose y pullándose y pullándose. Cuando Dios nos dice por dónde tenemos que caminar, cuando el Señor nos guía en todo, cuando el Señor provee todo y estamos preocupados, afanados por qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, cuando el Señor tiene cuidado de todo. Cuando deberíamos ocuparnos en buscar al Señor. Regresemos al esquema, por favor. Entonces Dios hizo al hombre recto, pero el hombre
se desvió. Luego, Salmo 51:10, ¿qué dice? Crea en mí, oh Dios. ¿Y qué más? Pero fíjense la palabra, renueva. Mire, crea en mí, oh Dios, un corazón como. ¿Y por qué él está pidiendo eso el salmista? Porque su corazón, ¿cómo estaba? Sucio. No me responda esto, pero ¿cómo está su corazón hoy? Pero fíjese lo que el salmista está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero fíjese esta segunda parte: y renueva un espíritu como recto dentro de mí. Mire, dice renueva. ¿Por qué? Porque Dios creó nuestro espíritu recto. Eclesiastés 7:29. Como Dios creó el espíritu recto, pero fue el hombre el que se desvió. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo reconozco que tú hiciste mi espíritu recto, yo me desvié, ahora ayúdame a renovarme, a volver al estado original, a volver a caminar por tu voz, a volver a hacer caso a tu instrucción. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir o qué etapa representa? Representa esa etapa en donde empezamos a morir a la carne para ser introducidos a la sabiduría de Dios y a dejarnos guiar por la voz de Dios, por su palabra. Esquema nuevamente. Primera de Juan capítulo 3 verso 6. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Mire esta verdad, y esto de pronto le va a sorprender. Todo aquel que permanece en él, ¿qué? Ojo. A mí me habían enseñado que desde que seamos seres humanos vamos a pecar. Entonces, ¿cómo dice aquí que no peca? Mire, la escritura es clara en decir todo aquel que permanece en él. ¿Y cómo hizo Dios nuestro espíritu? Recto. Si yo estoy caminando rectamente, ¿puedo pecar? Si el Señor me dice da este paso y yo le doy, ¿voy a pecar? Si el Señor me dice quédate quieto y me quedo, ¿voy a pecar? ¿Y entonces por qué peco? Porque no permanezco en él. Porque me desvío, porque tomo atajos, porque soy sabio en mi propia opinión, por eso peco. Pero dice la escritura que el que permanece en él no peca. Y mírenlo, incluso esto: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, no ha entrado, no está en esa etapa del entendimiento. No ha podido escuchar la voz de Dios. Está posiblemente por acá en el atrio o aún por acá afuera, sin ley. Pero aquel que ya ha llegado hasta el lugar santísimo, que ya se ha esforzado, que ya ha permanecido, que ya ha muerto a la carne y sigue muriendo todos los días, hasta llegar al lugar en donde la voz de Dios se manifiesta y en donde esa voz me dice: mira, tienes que irte por acá, mira, no te vayas por aquí, mira, habla esto, mira, quédate callado en aquello, y yo obedezco y permanezco, entonces no peco. Pero si no hago eso, por lo tanto estoy en pecado. ¿Y qué quiere decir? Que ni he escuchado a Dios, ni conozco a Dios. Fíjense en la importancia de esto. Usted le pregunta a la gente: ¿usted conoce a Dios? Y muchos le van a decir: sí, yo lo conozco, pero viven en pecado. Realmente no lo conoces. Esto desdibuja muchas cosas que hoy mucha gente dice. Yo soy cristiano, pero no perfecto. Yo soy cristiano, pero todavía yo peco en algunas cosas. ¿En cuáles cosas pecas? En las que no le haces caso a Dios. Pero si desarrolláramos esa intimidad con Dios al punto de que
escuchamos esa voz que nos dice todo lo que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida, no vamos a pecar. Nuevamente el esquema y ya terminamos. Lucas 8:15. Pero fíjese en el proceso, en la etapa, y todo habla de permanencia. Ahora, ¿en dónde termina esto? Fíjese esto tan importante. Más la que cayó, habla de la semilla. Más la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, o sea, esa buena tierra, son los que con corazón bueno, ¿y cómo? ¿Qué era lo que estaba pidiendo el salmista? Renueva un espíritu recto. Crea en mí un corazón limpio. Corazón y espíritu es lo mismo. ¿Por qué dice un corazón limpio? Porque estaba completamente sucio por el pecado. Pero dice renueva un espíritu recto, es reencamíname. Yo quiero dejarme dirigir por tu voz. ¿Acaso no dice la escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir? La luz. Imagínense que estamos en un camino completamente en tinieblas, no se ve nada en lo absoluto y solo tenemos una pequeña linterna. ¿Qué hacemos? Alumbramos a dónde vamos a caminar. No vaya a ser que caigamos en un hueco, en un hoyo, o que pisemos quién sabe qué, o que nos encontremos algún animal que nos vaya a hacer daño. Entonces la lámpara o la luz nos lleva, nos guía. Hoy tenemos la lámpara y la luz de Dios en nuestras manos y no nos dejamos guiar por ella. Entonces, el que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto, bueno porque ya se limpiaron, recto porque están caminando en rectitud. Mire lo que dice, retienen la palabra ¿qué? Oída. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo permanecemos y retenemos la palabra oída? Vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto. Es decir, vamos a cumplir el plan de Dios, porque el plan de Dios, miren lo que se resume, fructificad y multiplicaos. Entonces, Dios quiere encontrar un fruto en nosotros, pero necesitamos permanecer. Nuevamente el esquema, por favor, Axel. Entonces, fíjese todo lo que podemos aprender de esto. Y esto simplemente es un breve resumen de todo lo que podemos aprender de esto. Un día estábamos sin ley, pero después vivimos en un estado bajo la ley, empezamos a escuchar algo, empezamos a conocer algo de la Biblia, pero muchos se quedaron ahí. Cuando el Señor quiere llevarnos de esa ley a su sabiduría y luego de su sabiduría al entendimiento, para que entonces se configure el conocimiento de Dios, y conociendo yo el propósito de Dios en mi vida pueda andar en la etapa vida, es decir, cumplir su propósito, para que cuando ya llegue el momento yo pueda ser candidato a la vida eterna. Pero para todo eso se necesita permanecer. Porque Dios desde el principio nos hizo rectos. Pero es el tiempo en que, como el salmista lo pidió, usted y yo se lo pidamos al Señor. Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Me hice entender? Pongámonos de pie y vamos a orar. Medite un instante. Mírese a la luz de el esquema.
y ubíquese a usted mismo. ¿En cuál etapa estás? Cuando no se entiende esto, uno pensaría: yo ya estoy esperando la vida eterna, yo ya estoy esperando que el Señor venga por mí, yo ya sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo ya hice la oración de fe, yo no dejo de congregarme, yo doy mis diezmos, yo oro, yo leo. Pero entendiendo lo que el Señor nos ha enseñado hoy, en realidad, ¿en qué etapa estás? Y esto es para ti solamente. No es para que pienses: ay, fulanito de tal debe estar en tal etapa. No, es tú, tu propia vida. ¿En dónde estás? ¿Y por qué es importante ubicarte en dónde estás? Porque dependiendo en dónde estés, tú hoy ya puedes mirar hacia dónde el Señor te quiere llevar. Posiblemente algunos de nosotros podamos decir: estoy bajo la ley, leo mucho la Biblia pero no la entiendo, leo mucho la Biblia pero no he cambiado tanto, todavía vivo en el pecado. Pero fíjate que el Señor no te quiere que te quedes bajo la ley. La ley tiene un propósito, y es hacernos conscientes del pecado, pero a la misma vez llevarnos a la cruz para que ahí veamos a Jesús muriendo en la cruz, dándonos ejemplo para que nosotros también, crucificando nuestra carne en esa cruz, muramos a la carne para poder resucitar a la vida en el Espíritu. Lo cual indica que somos introducidos al camino que representa la sabiduría de Dios, en donde el Señor comienza con el temor suyo a direccionarnos. Pero aún eso no es suficiente. Alguno dirá: yo me siento que estoy en el camino, pero no es ahí donde Dios quiere que termines. Dios quiere que sigas avanzando y puedas desarrollar el entendimiento, puedas llegar a la etapa verdad de la cual el Hijo nos habló, en donde la voz de Dios comienza a manifestarse de forma más fuerte y directa a tu vida, en donde la revelación se te empieza a dar, en donde ya empiezas a descubrir misterios, en donde ya tú hablas con Dios y le preguntas algo y el Señor te responde y tú entiendes su respuesta, para que luego puedas entonces ejecutar el propósito de Dios en la etapa vida. Y ejecutando el propósito de Dios, tú puedas decir: verdaderamente conozco al Dios verdadero, y también conozco a Jesucristo a quien Él envió, lo cual es la vida eterna. Pero en todo eso tú y yo necesitamos permanecer para que podamos dar fruto. Señor, hoy hacemos nuestras las palabras del salmista: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesús, renueva en nosotros ese espíritu recto que tú desde el principio creaste en nosotros, del cual nosotros nos desviamos por nuestras propias ideas, por nuestra propia sabiduría y elección, pero que hoy entendemos que la razón de todos nuestros dolores, de todas nuestras tristezas, de todos nuestros desaciertos ha sido precisamente porque nos hemos desviado de tu camino. Y hoy tú nos das la oportunidad de reencaminarnos, de reenfocarnos. Y te pido, Señor, que nos guíes y que nosotros podamos permanecer avanzando, corriendo la carrera que tenemos por delante, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Oro por esta nueva semana
Y te pido que esta enseñanza que hoy queda grabada, sellada y atesorada en el Espíritu pueda seguir siendo meditada por cada uno. Y que tú puedas seguir hablando a sus corazones. Y que esta semana sea una semana bendecida, de cielos abiertos, en donde tú guardes nuestro entrar y salir, en donde tú, oh Dios, estés con nosotros. Y tu palabra y tu voz se sigan manifestando en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.